Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El peso de la responsabilidad futura se cernía sobre Daniel Ramírez como el calor denso de una tarde de verano en San Antonio. A los 42 años, con 2 décadas de servicio ejemplar y con decoraciones que adornaban su currículum en la policía de la ciudad, estaba al borde de un hito histórico: ser anunciado como el nuevo jefe de policía. Un mexicoamericano, nacido y criado en los mismos barrios que pronto estarían bajo su mando, Daniel sentía el orgullo de su trayectoria, un ascenso conquistado con honor y dedicación. Sin embargo, una sombra persistente de prejuicio aún lo acompañaba, susurros velados que lo reducían a solo otro mexicano, ignorando la profundidad de su compromiso y la extensión de su competencia profesional. Faltaban solo 2 días para la nominación oficial, un período que Daniel decidió usar para una inmersión personal en los distritos que pronto lideraría. Al volante de su coche particular, sin el uniforme que usualmente portaba su autoridad, recorría las calles, observando, absorbiendo la pulsación de la ciudad que amaba. Era un ritual de reconocimiento, una forma de conectarse con las realidades que enfrentaría. Fue en una de esas incursiones, mientras el sol comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, que las luces azules y rojas de una patrulla policial irrumpieron en su retrovisor, trayendo consigo una aprensión inesperada y un amargo presentimiento. El oficial Blake Thompson era una figura controvertida dentro del departamento, conocido más por su conducta agresiva y comentarios discriminatorios que por cualquier mérito policial. Las quejas se acumulaban contra él, pero de alguna forma, protegido por conexiones influyentes, Thompson siempre escapaba de consecuencias serias. Al abordar a Daniel, su postura estaba cargada de una hostilidad innecesaria, una animosidad que trascendía la supuesta infracción de tráfico, una luz trasera defectuosa, alegación que Daniel sabía que era falsa. El aire se tensó, cargado con la electricidad de una confrontación inminente, y Daniel sintió que el estómago se le revolvía, no de miedo, sino de una profunda y familiar indignación. Incluso después de que Daniel se identificara calmadamente como un colega policía, mostrando su identificación funcional, la actitud de Thompson no se suavizó. Por el contrario, comentarios peyorativos sobre el origen de Daniel comenzaron a fluir, palabras cargadas de un desprecio que hería más que cualquier amenaza física. Daniel, optando por no revelar su inminente ascenso, mantuvo una compostura férrea, una máscara de serenidad que apenas contenía la tormenta en su interior. Advirtió a Thompson, con voz firme y controlada, sobre la inadecuación de sus comentarios, pero la semilla de la preocupación ya había sido plantada. Aquel breve encuentro era un microcosmos del desafío gigantesco que le esperaba. Al día siguiente, el ambiente en la estación central era de efervescencia contenida. Daniel, ahora vistiendo su uniforme de comandante, con las insignias que denotaban su alto rango brillando discretamente, se preparaba para una serie de reuniones que antecederían a su presentación oficial. Se encontró con su amiga y colaboradora de mucho tiempo, la capitana Elena Rodríguez, una mujer de presencia fuerte y mirada perspicaz. Compartió con ella el incidente de la noche anterior, la desagradable interacción con Thompson. Elena no demostró sorpresa. El historial problemático del oficial, especialmente sus interacciones con minorías, era un asunto recurrente y preocupante en los pasillos del departamento. La conversación fue abruptamente interrumpida por una llamada urgente. Una discusión acalorada estaba ocurriendo en el vestíbulo principal. La figura central de la confusión, el oficial Blake Thompson, estaba en una confrontación verbal con Marcus Johnson, un abogado afroamericano que había venido a formalizar una queja por acoso racial perpetrado justamente por Thompson. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Daniel, que intercambió una mirada significativa con Elena.
La urgencia de la situación exigía una intervención inmediata, y ambos se dirigieron rápidamente hacia el epicentro del tumulto, conscientes de que la reputación del departamento estaba en juego. Al llegar al vestíbulo, la escena era tensa. Thompson, con el rostro rojo y la voz alterada, gesticulaba agresivamente hacia Marcus Johnson, quien a su vez mantenía una postura digna, pero visiblemente afectada. Daniel intervino, su voz calmada, pero cargada de autoridad, cortando la discusión. Thompson, inicialmente desdeñoso, se giró hacia Daniel con impaciencia, sin registrar de inmediato las insignias en su uniforme. Fue solamente cuando sus ojos se enfocaron en los distintivos de comandante que un destello de reconocimiento, seguido por una súbita palidez, atravesó su semblante. La arrogancia dio paso a una incertidumbre incómoda. Daniel ordenó a Thompson que se calmara y lo acompañara a su oficina, una orden emitida con una firmeza que no admitía contestación. Mientras tanto, instruyó al sargento Miller, que había llegado al lugar, y a la capitana Rodríguez a que ayudaran al señor Johnson en el registro formal de su queja, garantizando que todo el procedimiento se condujera con el debido respeto y atención. La atmósfera en el vestíbulo comenzó a disiparse, pero la atención ahora se concentraba en dirección a la oficina de Daniel, hacia donde él y un reacio Thompson se dirigían, el silencio entre ellos pesado, con palabras no dichas y expectativas sombrías. Dentro de las cuatro paredes de la oficina, la máscara de sumisión de Thompson comenzó a resquebrajarse. Se negó a reconocer la autoridad de Daniel de forma genuina, acusándolo de persecución personal, un intento desesperado de desviar el foco de su propia conducta. Fue entonces cuando Daniel, sintiendo el peso de memorias dolorosas, decidió compartir una parte de su historia, una herida que el tiempo no había curado completamente. Reveló que, a los 16 años, su padre, Miguel Ramírez, un hombre trabajador y honesto, había sido humillado y detenido injustamente por un policía, solo por parecer sospechoso, por ser mexicano. Aquella experiencia traumática, la imagen de la impotencia y la injusticia estampada en el rostro de Minericiens, su padre, había sido el catalizador que lo impulsó a convertirse en policía, no por venganza, sino por un deseo profundo de cambiar el sistema desde dentro, de garantizar que nadie más tuviera que soportar tamaña indignidad. Daniel miró a los ojos de Thompson, su voz embargada por la emoción contenida, y entonces, con precisión quirúrgica, lo confrontó sobre el incidente de la noche anterior, revelando que él era el conductor del sedán que Thompson había detenido y hostigado con comentarios racistas. El shock en el rostro de Thompson fue evidente, una mezcla de incredulidad y un miedo creciente. Ante la total falta de remordimiento del oficial, de su continua postura agresiva y desafiante, incluso allí, en la comisaría, y del historial de comportamiento inadecuado que ahora se acumulaba, Daniel tomó una decisión firme. Anunció la suspensión de Thompson, con goce de sueldo, mientras se realizaría una investigación completa e imparcial sobre las múltiples quejas que pesaban contra él. La sala pareció encogerse, y el silencio que siguió fue roto solo por la respiración pesada de Thompson. En ese exacto momento, como si estuviera orquestado por el destino, la puerta de la oficina se abrió y el jefe de policía saliente, jefe Johnson, acompañado por el alcalde Roberts y otros funcionarios municipales, entró. Habían llegado para una reunión adelantada con Daniel, ansiosos por discutir los últimos detalles de la transición. Thompson, viendo una posible tabla de salvación, intentó apelar directamente al alcalde, buscando revertir la decisión de Daniel y pintarse como víctima de una conspiración interna. Su intento, sin embargo, fue fútil y desesperado. El jefe Johnson, un hombre experimentado y respetado, ya había sido discretamente informado sobre el comportamiento de Thompson en el vestíbulo
y había solicitado una revisión inmediata de las grabaciones de seguridad. Con la confirmación visual del comportamiento inapropiado y agresivo del oficial, el apoyo a 1900, Daniel fue inmediato e inequívoco. Fue entonces, en aquel instante cargado de tensión y revelaciones, que el jefe Johnson, mirando directamente a Thompson, le informó de que Daniel Ramírez no era solo un comandante cualquiera. Él era el hombre elegido para ser el nuevo jefe de policía de San Antonio. El impacto de esta revelación fue devastador para Thompson. Su rostro, ya pálido, perdió todo color, y la arrogancia que lo caracterizaba se desmoronó completamente, dando lugar a un horror mudo. La realidad de su situación, la magnitud de su error de juicio y la inminencia de las consecuencias de sus actos lo golpearon con fuerza total. Derrotado, sin más argumentos ni subterfugios, Thompson aceptó la suspensión y se retiró de la oficina en silencio, dejando atrás un rastro de su propia ruina. Tras la salida de Thompson, el alcalde Roberts y el jefe Johnson reafirmaron su confianza en Daniel. Enfatizaron que su mentalidad de servir a todos los ciudadanos, su integridad y su visión de una policía comunitaria y justa eran exactamente lo que la ciudad de San Antonio necesitaba en aquel momento crucial de su historia. Las palabras de apoyo fueron un bálsamo para Daniel, reforzando su determinación, pero también recordándole la enorme responsabilidad que estaba a punto de asumir ante toda la comunidad. Más tarde ese día, Elena Rodríguez buscó a Daniel con nueva información. Las investigaciones preliminares sobre Thompson revelaban un panorama aún más sombrío. El número de quejas contra él excedía con creces las 7 que ya habían sido revisadas inicialmente. Quedó claro que sus conexiones, incluyendo un tío que había sido subjefe en el pasado, habían sistemáticamente sofocado investigaciones anteriores, creando un escudo de impunidad que había permitido que su comportamiento tóxico persistiera por tanto tiempo dentro del departamento. Crucialmente, el señor Marcus Johnson, el abogado que había sido acosado por Thompson en el vestíbulo, había traído consigo una prueba irrefutable. Había grabado secretamente el audio del encuentro con el oficial, capturando no solo los insultos raciales proferidos por Thompson, sino también amenazas directas a su cliente. Esta grabación era una pieza clave, una evidencia contundente que podría, y probablemente llevaría, a la destitución definitiva del oficial, independientemente de sus conexiones o intentos de manipulación. La justicia, parecía, comenzaba a encontrar su camino. Mientras la noche caía sobre San Antonio, Daniel se preparaba para la ceremonia de investidura, programada para el día siguiente. En su corazón resonaban las palabras de su difunto padre, Miguel, y la promesa silenciosa que le había hecho tantos años atrás: ser el cambio que quería ver en el mundo. Aquella promesa, antaño un sueño lejano de un joven idealista, estaba a punto de materializarse de una forma que él jamás había imaginado, al mando de la fuerza policial de su ciudad natal. El viaje sería arduo, pero su convicción era inquebrantable. La plaza principal de la ciudad estaba repleta de ciudadanos, autoridades y la prensa local. El sol de la mañana bañaba el lugar con una luz clara, simbolizando quizás un nuevo comienzo. La familia de Daniel estaba presente, sus rostros irradiando orgullo y emoción. Su madre, Consuela, con los ojos llorosos, sostenía un pequeño pañuelo, testigo silencioso del ascenso de su hijo. Al prestar juramento como el primer jefe de policía mexicoamericano de San Antonio, la voz de Daniel era firme, cargada con el peso de la historia y la esperanza del futuro. Mientras pronunciaba las palabras del juramento, su mirada recorrió la multitud, y por un instante encontró una figura inesperada. Blake Thompson estaba allí, vestido de civil, mezclado entre los demás ciudadanos, su expresión indescifrable, casi neutra. En su discurso inaugural, Daniel no hizo mención directa a los eventos recientes, pero su mensaje fue claro y poderoso. Enfatizó su visión de una fuerza policial que,
sirviera a todos con dignidad, respeto y justicia, independientemente de raza, origen o condición social. Una policía que protegiera y sirviera, no que intimidara u oprimiera. Durante el discurso elocuente y sincero de Daniel, que resonaba por la plaza, Thompson permaneció inmóvil por un tiempo, absorbiendo las palabras. Entonces, discretamente, sin alarde, se retiró de la multitud, desapareciendo incluso antes de que Daniel concluyera su alocución. Su partida silenciosa dejó una interrogante en 1900. El aire, un punto final en un capítulo, pero quizás el inicio de otro, aún no escrito, para el propio Thompson y para el departamento que Daniel ahora lideraba. Más tarde ese mismo día, de forma totalmente inesperada, la oficina de Daniel recibió una solicitud de reunión. Era Blake Thompson, solicitando un encuentro particular con el nuevo jefe de policía. La sorpresa de Daniel fue genuina, pero accedió, curioso y cauteloso, sobre las intenciones del oficial suspendido. El encuentro ocurrió al final de la tarde, en la misma oficina donde, el día anterior, la carrera de Thompson pareciera haberse desmoronado por completo. Había una quietud diferente en la sala, una ausencia de la tensión anterior. Thompson, con una postura visiblemente abatida, pero extrañamente calmada, comenzó a hablar. Admitió que el discurso de Daniel en la plaza, las palabras sobre dignidad y servicio, y, crucialmente, la revisión de las grabaciones de audio proporcionadas por el señor Johnson, lo habían hecho confrontar una imagen de sí mismo que apenas reconocía, o tal vez que se había negado a reconocer por mucho tiempo. Confesó, con una sinceridad sorprendente, no identificarse con la rabia y el prejuicio evidentes en sus propias palabras y acciones. Era un primer paso, frágil, pero significativo. Entonces, con un gesto de resignación, Blake Thompson presentó su carta de renuncia a Daniel Ramírez. Esperaba, quizás, una aceptación inmediata, un fin a su agonía e incertidumbre. Sin embargo, Daniel, mirando a los ojos del hombre frente a él, un hombre que representaba tanto de lo que él había luchado en contra, vio algo más allá del prejuicio. Vio a un ser humano perdido, confrontado con sus fallas. Sorprendiendo a Thompson, Daniel no aceptó la renuncia de inmediato, dejando la carta sobre la mesa entre ellos. Daniel afirmó que la investigación interna sobre las múltiples quejas contra Thompson seguiría su curso natural, con total transparencia y rigor. La justicia necesitaba hacerse, y las víctimas de sus acciones merecían eso. No obstante, en un gesto que reflejaba la profundidad de su liderazgo y su creencia en la capacidad humana de transformación, Daniel le ofreció a Thompson una alternativa, una oportunidad improbable de demostrar que podría verdaderamente cambiar, aprender de sus errores y quizás algún día convertirse en el tipo de oficial que la comunidad de San Antonio realmente merecía y necesitaba. Habló sobre los principios de responsabilidad y redención, no como conceptos abstractos, sino como caminos posibles, aunque difíciles. Dejó claro que no habría atajos ni favoritismos. Cualquier rehabilitación exigiría un esfuerzo inmenso, una introspección profunda y un cambio conductual genuino y duradero. Thompson escuchó en silencio, procesando la oferta inesperada. Después de un largo momento de reflexión, con la cabeza gacha, levantó la vista, y en ella había un atisbo de algo nuevo, quizás esperanza, quizás la aceptación de un desafío. Thompson aceptó enfrentar sus prejuicios arraigados, someterse a cualquier programa de reeducación y sensibilidad que fuera necesario, esforzarse genuinamente por cambiar, no solo superficialmente, sino en su esencia. Daniel extendió la mano por encima de la mesa. Thompson, tras una breve vacilación, la estrechó. Aquel apretón de manos no era una señal de absolución, ni de olvido, sino el hito del inicio de un largo y desafiante camino hacia la reforma institucional. Daniel sabía que la transformación de un hombre no significaba la transformación de todo un sistema de la noche a la mañana,
Pero era un comienzo, un símbolo poderoso de que el cambio era posible, no solo en políticas y procedimientos, sino también, y quizás más importante, en los corazones y mentes de aquellos que habían jurado proteger y servir. La jornada estaría repleta de obstáculos, escepticismo y resistencia. Pero Daniel estaba listo, armado con su convicción y el recuerdo de su padre. Mientras el sol se ponía nuevamente sobre San Antonio, arrojando largas sombras sobre la ciudad, Daniel sintió una mezcla de agotamiento y una renovada determinación. El primer día como jefe de policía había sido más tumultuoso y revelador de lo que podría haber anticipado. La suspensión de un oficial, la confrontación con el prejuicio sistémico y, finalmente, la oferta de una segunda oportunidad a quien parecía irremediable, todo esto delineaba la complejidad de la tarea que tenía por delante. Pensó en Elena Rodríguez, su aliada constante, y en el apoyo que había recibido del alcalde y del jefe saliente. Sabía que no estaba solo en esta empresa. La comunidad de San Antonio, con todas sus diversidades y desafíos, también estaría observando, esperando, ansiando una policía que verdaderamente representara y respetara a todos. La confianza depositada en él era una carga pesada, pero también una fuente inmensa de fuerza e inspiración para seguir adelante. La cuestión de Thompson aún necesitaría un seguimiento riguroso. La investigación proseguiría, y las consecuencias de sus actos pasados serían inevitables. Sin embargo, la puerta para la rehabilitación, aunque estrecha, había sido abierta. Correspondería a Thompson decidir si tendría el coraje y la humildad para atravesarla y reconstruirse como profesional y como ser humano, bajo la mirada atenta de su nuevo jefe y de toda una ciudad. Daniel comprendía que el verdadero cambio no se limitaba a castigar a los infractores, sino también a crear una cultura de responsabilidad, aprendizaje y crecimiento continuo dentro del departamento. Era necesario desmantelar las estructuras que permitían el florecimiento del prejuicio y la impunidad, sustituyéndolas por cimientos de integridad, empatía y servicio comunitario genuino. Sería una batalla diaria, librada en múltiples frentes. Se acordó del rostro de su padre, Miguel, no con el dolor de la injusticia sufrida, sino con la serenidad de quien sabe que su lucha no fue en vano. La promesa hecha en la juventud cobraba ahora un significado aún más profundo. No se trataba solo de ser el cambio, sino de inspirar y facilitar el cambio en los demás, incluso en aquellos que parecían haberse perdido en el camino. Era un legado de esperanza que él pretendía construir. La noche avanzaba, y el silencio en su oficina era quebrado solo por el zumbido distante de la ciudad. Daniel Ramírez, el primer jefe de policía mexicoamericano de San Antonio, sabía que su nombramiento era más que un hito personal. Era un faro de posibilidad para muchos que se sentían invisibles o irrespetados, y estaba determinado a honrar esa responsabilidad, un día a la vez, una decisión a la vez. La historia de Blake Thompson, cualquiera que fuera su desenlace final, serviría como un recordatorio constante de la complejidad de la naturaleza humana y de la capacidad, aunque difícil, de transformación. Para Daniel, representaba el primero de muchos desafíos en su misión de construir una fuerza policial que no solo aplicara la ley, sino que también personificara la justicia y la humanidad en su forma más plena y verdadera. El camino para reformar corazones y mentes sería, sin duda, el más arduo. Exigiría paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en la capacidad de las personas para evolucionar. Daniel no poseía todas las respuestas, pero cargaba consigo la convicción de que, escuchando a la comunidad y liderando con el ejemplo, podría comenzar a tejer una nueva narrativa para la policía de San Antonio, una narrativa de confianza, respeto y servicio mutuo. Miró la carta de renuncia de Thompson, todavía sobre la mesa. No la guardó ni la rasgó. La dejó allí, como un testimonio silencioso del drama de aquel día.
un recordatorio de las elecciones difíciles que el liderazgo frecuentemente impone. El futuro de Thompson estaba en abierto, así como el futuro del departamento bajo su nuevo mando. Pero por primera vez en mucho tiempo, había un sentimiento palpable de que el cambio era, de hecho, posible. La lucha contra el prejuicio y la injusticia era una maratón, no una carrera de corta distancia. Daniel lo sabía íntimamente. Cada pequeño paso, cada decisión basada en principios, cada acto de coraje moral contribuiría a un todo mayor. El viaje de transformación del Departamento de Policía de San Antonio apenas comenzaba, y él estaba listo para liderar esta empresa, con la esperanza de construir un legado duradero de justicia e igualdad para todos los ciudadanos. La experiencia con Thompson, aunque inicialmente desalentadora, acabó por reforzar la claridad de su propósito. No se trataba de venganza o retribución, sino de rehabilitación y reforma. Si incluso un oficial como Thompson pudiera encontrar un camino hacia la redención, entonces habría esperanza para el sistema en su conjunto. Era una apuesta alta, pero Daniel creía que valía la pena el riesgo. Visualizó el futuro, un departamento donde la diversidad no fuera solo tolerada, sino celebrada como una fuerza, donde cada oficial, independientemente de su origen, se sintiera valorado y capacitado para servir a la comunidad con integridad, donde la confianza entre la policía y los ciudadanos fuera la piedra angular de todas las interacciones. Ese era su objetivo final, su estrella guía. La historia de Daniel Ramírez y Blake Thompson se había entrelazado de forma inesperada. Dos hombres en lados opuestos de una experiencia de prejuicio, ahora ligados por una improbable oferta de segunda oportunidad. El resultado de esta interacción tendría el potencial de resonar más allá de las paredes de la comisaría, enviando un mensaje poderoso sobre la posibilidad de sanación y reconciliación, incluso en las circunstancias más desafiantes. La ciudad de San Antonio se adormecía, pero para Daniel Ramírez, un nuevo día de trabajo y desafíos ya se anunciaba en el horizonte. Estaba consciente de que los ojos de muchos estaban sobre él, esperando ver si sus palabras se traducirían en acciones concretas y duraderas. Y estaba determinado a no decepcionar, a ser el líder que su ciudad y su departamento tanto necesitaban en aquel momento. La transformación de una cultura organizacional es un proceso lento y complejo que exige más que solo nuevas reglas y regulaciones. Requiere un cambio fundamental en la mentalidad, en los valores y en las actitudes de cada individuo dentro de la organización. Daniel entendía que su papel iba más allá de administrar, era inspirar, educar y, cuando fuera necesario, confrontar. El caso de Thompson sería una prueba crucial para este nuevo enfoque. Si tuviera éxito, podría convertirse en un modelo para lidiar con cuestiones similares en el futuro. Si fracasara, sería una lección aprendida, pero no un motivo para rendirse. La perseverancia ante la adversidad era una cualidad que Daniel había cultivado a lo largo de toda su vida y carrera. Pensó en todos los jóvenes, especialmente aquellos de comunidades minoritarias, que podrían ver en su trayectoria un ejemplo de que las barreras pueden superarse y que es posible alcanzar posiciones de liderazgo e influencia. Esa responsabilidad para con las futuras generaciones también pesaba sobre sus hombros, motivándolo a construir un legado de justicia y oportunidad. La oferta a Thompson no era un acto de debilidad, sino de fuerza, la fuerza de creer en la capacidad de cambio, incluso cuando todas las evidencias parecían apuntar lo contrario. Era la fuerza de la empatía, de la compasión y de una visión de justicia que trascendía el mero castigo, buscando la restauración y la reconciliación siempre que fuera posible. En el silencio de su oficina, Daniel sintió una paz interior que no experimentaba hacía algún tiempo. A pesar de la turbulencia de los últimos días, había una claridad en su corazón. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacerse. El camino por delante sería largo y sinuoso, pero lo enfrentaría con coraje,
integridad y una fe inquebrantable en el potencial humano para el bien. El primer paso para la reforma institucional había sido dado, no con una gran proclamación, sino con un gesto humano y desafiante, una mano extendida hacia alguien que se había desviado del camino, ofreciendo no el olvido de sus errores, sino la oportunidad de aprender de ellos y mejorar. Era el inicio de una nueva era para la policía de San Antonio, bajo el liderazgo de Daniel Ramírez. La promesa hecha al padre resonaba más fuerte que nunca, no como una carga, sino como una fuente de inspiración continua. Ser el cambio, construir puentes, sanar heridas. Esa era la esencia de su misión, el propósito que lo guiaría en cada decisión, en cada desafío. La ciudad de San Antonio tenía un nuevo jefe, y con él, una nueva esperanza de un futuro más justo e igualitario para todos sus habitantes. El viaje de Daniel, y por extensión el de Thompson, estaba lejos de terminar. Sería un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y, esperanzadamente, crecimiento. Pero en aquel momento, al final de un día extraordinariamente largo, existía la sensación de que algo significativo había comenzado, algo que podría, con el tiempo y esfuerzo, transformar no solo un departamento de policía, sino también la comunidad a la que servía. El desafío de la redención era ahora una responsabilidad compartida. Daniel había ofrecido la oportunidad. Correspondía a Thompson aferrarse a ella con ambas manos y recorrer el arduo camino del cambio. Para el nuevo jefe, la verdadera medida de su éxito no sería solo la reducción del crimen, sino la construcción de una cultura de respeto y confianza mutua. Sabía que enfrentaría escepticismo, tanto dentro como fuera del departamento. Muchos podrían cuestionar su decisión con respecto a Thompson, viéndola como blanda o ingenua. Pero Daniel estaba preparado para defender sus convicciones, creyendo firmemente que la verdadera fuerza de un líder reside no en su capacidad de castigar, sino en su habilidad para inspirar y facilitar la transformación positiva. El sol de la mañana siguiente traería consigo nuevos desafíos, nuevas oportunidades y la continuación de un viaje que definiría no solo el futuro de Daniel Ramírez, sino también el carácter de la fuerza policial de San Antonio. Y él estaba listo, con el corazón abierto y la mente enfocada en el trabajo que necesitaba hacerse, un trabajo de construcción, sanación y esperanza. La posibilidad de que incluso un individuo aparentemente endurecido por el prejuicio pudiera ser tocado y motivado a cambiar era una chispa que Daniel se negaba a extinguir. Era esa creencia en la humanidad, incluso en sus manifestaciones más fallidas, lo que lo diferenciaba y lo que, en última instancia, podría ser la clave para desbloquear un futuro mejor para todos. Así, con la ciudad aún envuelta en la quietud de la madrugada, Daniel Ramírez se preparaba para enfrentar otro día, llevando consigo las lecciones aprendidas, el recuerdo de su padre y la determinación inquebrantable de forjar una policía que fuera verdaderamente digna del respeto y la confianza de cada ciudadano de San Antonio. La tarea era monumental, pero su resolución era aún mayor.